Bien, pues buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, a este acto, conferencia de inauguración del curso académico 2016-2017 del Club de la Constitución, en el que tendremos el gusto de escuchar al excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata Pérez. Tiene la palabra, en primer lugar, don Carlos Ruiz Cosano, presidente del Club de la Constitución. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata, ilustrísimo señor teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, señor don Juan Gutiérrez Alonso, ilustrísima señora presidenta de honor del Club de la Constitución, doña Mercedes Mor de Miguel, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, estimados socios y compañeros de Junta Directiva del Club de la Constitución, colegiales, profesores, señoras y señores. El Club de la Constitución inaugura hoy las actividades correspondientes al curso académico 2016-2017. Iniciamos un nuevo año, en el cual este foro se propone una vez más ser una parte de voz de la sociedad civil de esta ciudad de Granada. Hacer partícipes a la sociedad granadina de la tolerancia, el diálogo, consenso y respeto a las opiniones vertidas en espacio de libertad y de legalidad, como el que nos dimos los españoles hace ya casi 40 años al promulgar nuestra Constitución. Hoy, en este momento, parece que la responsabilidad y el sentido de servicio a los españoles va a hacer posible que finalicemos un periodo de 10 meses de gobierno en funciones. Por otra parte, el permanente cuestionamiento de la esencia del Estado español hace que este espacio de diálogo, que es el club y debate, mantenga su sentido, su necesidad y también deseamos que sea de utilidad. En los últimos años, además, Granada, nuestra Granada, se encuentra en una situación permanente de falta de consecución de objetivos, de finalización de proyectos, y no me refiero únicamente a las infraestructuras o servicios públicos, como puede ser de la sanidad, que tan de actualidad está en estos días, sino que lo entiendo, y es más importante, de definición de ciudad, de lo que queremos los granadinos que realmente sea nuestra ciudad y nuestra provincia. Este vacío de ser y saber querer hacer ciudad impide su progreso y con él el bienestar de sus ciudadanos. Por ello queremos que este foro sea también lugar de debate, pero sobre todo de propuestas, de soluciones a los retos que Granada tiene planteados y que necesitan ser consumados para poder progresar. Estos dos espacios de debate, Constitución o constitucionalidad y ciudad, serán sobre los que se soporten las actividades de nuestro club en el presente curso académico. Hoy lo iniciamos de forma brillante, espléndida, tanto en lo institucional como en la persona de nuestro conferenciante. Quiero agradecer en nombre del Club de la Constitución y a todos los amigos que nos acompañan en nuestro acto, primero, la presencia y presidencia de don Lorenzo del Río y en segundo lugar, la aceptación de don Jorge Rodríguez Zapata para impartir su conferencia magistral y a la vez de inauguración de nuestras actividades. Como es lógico, esto es el resultado de un esfuerzo y dedicación de los componentes de nuestro foro y pido disculpas por solicitar de ustedes licencia para agradecer las gestiones realizadas a don Juan Gutiérrez Alonso, vocal de la Junta Directiva de nuestro club, a nuestra secretaria general, doña Aña Fajardo, a nuestro vicepresidente, don Luis Mariano Robles, a nuestros vocales de protocolo, don Juan Herrera y don Trinitario Betoret, y el apoyo de todos nuestros socios y amigos. Termino. Queremos y debemos ser foro de reivindicación, pero creemos es más importante sea un foro de propuestas y respuestas, resultados y consenso, en definitiva, de servicio a todos los granadinos, a los nacidos, a los que somos de adopción, a los de la ciudad y a los de la provincia, y a todos aquellos que sienten y quieren a Granada. Muchísimas gracias. Don Juan Gutiérrez Alonso, vocal del Club de la Constitución, tiene la palabra para hacer la presentación del conferenciante. ¿Llega?
Vamos a ver. Ahora, gracias. Autoridades judiciales, excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata, compañeros de la facultad, autoridades civiles y militares, estudiantes, profesores, amigos y amigas. Yo tengo que decir en primer lugar que hoy estoy muy feliz por estar en esta sede absolutamente maravillosa, porque estoy con amigos, porque el excelentísimo señor Jorge Rodríguez Zapata ha aceptado nuestra invitación para hablar de un tema apasionante y porque de alguna forma se me ha permitido tener el honor de presentarle. Presentar al magistrado Jorge Rodríguez Zapata es muy difícil. Yo adelanto que he hecho una breve síntesis de todo lo que podría decirse o contarse acerca de su percurso, de su itinerario profesional, institucional, académico, científico, etcétera, etcétera. Por tanto, vaya por delante que haré una breve síntesis acerca del conferenciante que hoy tenemos el honor de que nos acompañe. Bien, el excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, desde sus inicios como estudiante de Derecho, es claro que ya apuntaba hacia una carrera importante y de largo recorrido en esta disciplina. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y donde en 1970 obtiene el Premio Extraordinario de Carrera. Acto seguido fue nombrado colegial del Colegio de España en Bolonia, donde obtiene el premio del doctorado Vittorio Emanuele II en 1972. Por su tesis doctoral es un premio que se convoca anualmente y que se premia los mejores trabajos de tesis doctorales. Tras obtener el grado de doctor por el Alma Mater Studiorum, obtiene el número 1 en la oposición al cuerpo de letrado del Consejo de Estado en 1978, donde será también letrado mayor. Desde 1983 hasta 1986 fue letrado del Tribunal Constitucional, un periodo que le permite conocer de primera mano los inicios y puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional en nuestro país. Y ya en 1991 es nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia. Es a finales de 2002 cuando es nombrado magistrado del Tribunal Constitucional tras el cese por enfermedad, precisamente de un insigne granadino, considerado junto a Eduardo García Enterría, uno de los padres de la ciencia jurídica pública en España, don Fernando Garrido Falla, que fallecería en el año 2003. El nombramiento del señor Rodríguez Zapata fue considerado como un nombramiento de gran consenso, y si no me equivoco, creo que no recibió ningún voto en contra. Su trayectoria en el Tribunal Constitucional creo que es bien conocida por todos. Le tocó vivir y dictaminar sobre algunos de los asuntos más interesantes, complejos y delicados de los últimos tiempos. Algunos de ellos tenemos que reconocer que ni siquiera están cerrados todavía. Podemos destacar, entre otros muchos, su trabajo en la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, donde se declara inconstitucional la tipificación como delito del negacionismo del Holocausto, donde allí el señor Rodríguez Zapata sostiene que dicha negación forma parte del derecho a la libertad de expresión. Y si no recuerdo mal, este asunto también ha sido tratado o comentado en la defensa de alguna tesis doctoral específica sobre este tipo de derechos, en cuyo tribunal de evaluación él también fue miembro. Interesante también su voto particular. El señor Rodríguez Zapata ha sido muy prolífico en votos particulares, lo cual acredita y justifica y explica también su rigor y su estudio y su capacidad crítica en determinadas circunstancias, en la sentencia 69/2007 que denegó una pensión de viudedad a una mujer casada durante casi 20 años por el rito gitano. Es curioso que este voto particular después estuvo muy presente en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que reconocería, o mejor dicho, no reconocería sino que anularía la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin ninguna duda, la sentencia del Tribunal Constitucional más comentada dentro y fuera de los ámbitos jurídicos durante esta época es la sentencia 31/2010 sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque la sentencia declara inconstitucionales ciertos aspectos del Estatuto, el señor Rodríguez Zapata dictó un voto particular interesantísimo, en el que, entre otras cosas, se sostiene que algunos preceptos inconstitucionales podrían ser más numerosos de los que invalidó la propia sentencia. En el año 2011 cesa como magistrado del Tribunal Constitucional tras la renovación de la institución por parte del Senado y vuelve a ocupar su cargo como magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Tengo que decir también que el señor Rodríguez Zapata no ha descuidado, ni muchísimo menos, su faceta de cultivador del derecho al margen de las instituciones judiciales, pues sus publicaciones son numerosas y muy relevantes. A las decenas de artículos científicos en revistas especializadas y en capítulos de libros colectivos, dentro y fuera de España, tenemos que añadir también unas cuantas monografías, todas ellas referencia en sus respectivos sectores.
Así, por ejemplo, Constitución, Tratados Internacionales y Sistema de Fuentes del Derecho, publicado en Estudia Albornociana, Sanción, Promulgación y Publicación de las Leyes, publicado en la editorial Tecnos, Ley Orgánica del Consejo de Estado, por el Instituto Nacional de Prospectiva, y también, sin ninguna duda, un libro que considero personalmente una referencia, Teoría y Práctica del Derecho Constitucional, cuya tercera edición, de la última reedición que se ha hecho, el señor Rodríguez Zapata expone y justifica el porqué de la necesidad de una reforma de la Constitución de 1978. Además, como complemento a esta vertiente de investigador del derecho, el señor Rodríguez Zapata ha sido y es profesor titular de Derecho Constitucional por la Universidad a distancia, impartiendo clases, conferencias, seminarios, ponencias sobre cuestiones de derecho constitucional, teoría política, fuentes, etcétera, etcétera, en numerosas universidades públicas y privadas, tanto en Europa y en América. San Pablo CEU, Autónoma de Madrid, Universidad Europea, ICADE y un largo etcétera. Por último, quisiera también destacar que el señor Rodríguez Zapata fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2011, también posee la medalla de la Orden del Mérito Constitucional desde el 2011 y la medalla del Tribunal Constitucional conferida por su presidente, el excelentísimo señor don Francisco Tomás y Valiente, en el año 1990. Me imagino que esta medalla, sin ninguna duda, tendrá un especial valor y la guardará con muchísimo cariño y afecto. En definitiva, porque no quiero ni debo extenderme más, estamos ante un jurista de primer nivel, en el que no solamente concurre la pasión por el estudio del derecho, el esfuerzo en la comprensión y análisis de las categorías jurídicas, sino también una profunda preocupación por el sistema jurídico en su conjunto como mecanismo que garantiza la paz y la convivencia social. Su trayectoria como estudioso y los puestos desempeñados en las instituciones judiciales más importantes de nuestro país le convierten además en un observador y conocedor formidable de los acontecimientos jurídicos, institucionales y políticos de estos últimos años y, por tanto, en un inmejorable conferenciante para abordar el tema que hoy nos convoca aquí, el ocaso del bipartidismo. Querido Jorge, muchísimas gracias de corazón en nombre de todos los integrantes del Club de la Constitución por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí para compartir tu conocimiento y opinión. Muchas gracias. Pues ya sí tiene la palabra el conferenciante, el excelentísimo señor don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, para disertar sobre el ocaso del bipartidismo. Pues buenas tardes, excelentísimas señoras y señores, ilustrísimos profesores, queridos amigos. Lo primero que tengo que hacer es decirles que me siento muy honrado de estar en este maravilloso salón que realmente impone en esta maravillosa ciudad, y me siento muy honrado por ser invitado por el Club de la Constitución y por... Perdón, me parece que no. No se oye. Apaga eso, Me siento muy honrado por la invitación del Club de la Constitución. Le agradezco mucho a Carlos Ruiz Cosano las amables palabras que ha tenido. A Juan Gutiérrez Alonso, pues qué les voy a decir, los dos somos bolonios. Él además está haciendo una obra en Bolonia impresionante en este momento, está entregando su vida por una institución que nos trasciende a todos y a la que todos tenemos un enorme cariño, y lo está haciendo estupendamente. Y cuando me dijo que me invitaba a estar con todos ustedes, pues yo encantado de estar en Granada, de hablar en Granada, donde tengo grandes amigos y una gran admiración por esta gran ciudad, y la conozco, la voy a seguir conociendo, y estoy encantado de estar aquí esta tarde con ustedes. Y bueno, y ya me pongo a explicarles las cuestiones que pienso disertarles esta tarde sobre un tema que es el ocaso del bipartidismo, que es un tema del que estamos todos aburridos, imagino. Estamos todos aburridos porque, como os ha dicho en la apertura de la investidura por el candidato a presidente del gobierno esta tarde, que imagino que yo la he seguido a la investidura, llevamos esperando los frutos del ocaso del bipartidismo durante 300 días. 300 días con un gobierno en funciones. Un gobierno en funciones que, bueno, venturosamente parece que se abre una nueva posibilidad de investidura que va a terminar con este periodo, y durante esos 300 días hemos estado oyendo constantemente en tertulias, hemos leído artículos de periódico, estamos saturados
de lo que es el problema de la investidura del presidente del gobierno, que no sabemos si se va a plantear, si va a prosperar, esperemos que prospere o no va a prosperar, y la nueva situación que se abre para España, que es una situación que parece que preocupa a los periodistas, sin duda preocupa a los periodistas, preocupa a los tratadistas de la ciencia política, sin duda, preocupa a los... pero que merece una reflexión desde el punto de vista, creo yo, y eso es lo que pretendo hacer esta tarde, y espero no aburrirles demasiado, merece una reflexión desde el punto de vista del derecho constitucional. Porque en España vivimos en un régimen de constitución rígida. La Constitución tiene una rigidez que se encuentra en los artículos regulados, los últimos artículos de la Constitución, en el 166 o 168, y que es la máxima garantía de la Constitución. Ninguna ley inferior a la Constitución puede reformar a la Constitución, aunque haya excepciones y sea posible discutir sobre lo que dice el texto de la Constitución. Por ejemplo, el texto de la Constitución dice que el hombre y la mujer pueden contraer matrimonio, y una sentencia del Tribunal Constitucional nos dice que la Constitución debió decir, si quería decir que el matrimonio era heterosexual, que el hombre puede contraer matrimonio con la mujer, porque si no, el texto constitucional permite decir que el hombre con el hombre puede contraer matrimonio, que ese es el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que está declarado constitucional por el Tribunal Constitucional, y que la mujer puede contraer matrimonio con la mujer. Es decir, que el texto de la Constitución, aunque sea rígido, no se pueda variar, es una garantía. Es una garantía porque el Tribunal Constitucional tiene que, cuando autoriza en una sentencia reciente, autoriza el matrimonio entre parejas del mismo sexo, tiene que razonar que no se viola el texto rígido de la Constitución. Y ese texto rígido de la Constitución pues es la garantía de la Constitución, que además está protegida en España por un Tribunal Constitucional que sirve para mantener vivo el texto de la Constitución y adecuarlo a los tiempos, manteniendo los principios esenciales de la Constitución. Pero es de aquí, y esa es la tesis central o la reflexión central que me permito hacerles, es de aquí que el texto de la Constitución ha cambiado sustancialmente, 180 ha variado radicalmente de sentido en estos 300 días, porque jamás en España, lo ha dicho hoy el candidato a presidente del gobierno, estamos en una situación inédita, jamás se había dado en España que se repitiesen unas elecciones, aunque está previsto en el artículo 99 de la Constitución, y lo que no está previsto en la Constitución, y yo creo que podría ser considerado contrario, o puede ser considerado contrario al espíritu de la Constitución, es que hubiera unas terceras elecciones o unas cuartas elecciones. Es decir, que los partidos políticos no se pusiesen de acuerdo para otorgar su confianza a un gobierno, a un presidente del gobierno, porque nuestra forma de gobierno es una forma de gobierno parlamentaria, pero es una forma de gobierno parlamentaria de cancillería o de primoministerial, en la que se inviste a un candidato a presidente del gobierno, que es el proceso que se ha abierto esta tarde y que seguirá estos días, y posteriormente el presidente del gobierno pues nombra a los miembros del gobierno. Sin embargo, el artículo 108 de la Constitución, que no ha cambiado, dice que el gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados. Es decir, España tiene una forma de gobierno parlamentaria. Y la esencia de la forma de gobierno parlamentaria es la confianza parlamentaria, la fiducia parlamentaria. Y en España durante 300 días los partidos políticos que hemos elegido los españoles han sido incapaces de entregar esa confianza parlamentaria a ningún candidato. Hubo un primer candidato, el señor Sánchez, que no obtuvo la investidura. El señor Rajoy se presentó por segunda vez, como ustedes saben, y tampoco la obtuvo, y esta tercera ocasión pues se vuelve a presentar el señor Rajoy. La Constitución sigue siendo la misma. El artículo 99 de la Constitución, que regula la investidura del presidente del gobierno, y las normas en la Constitución que regulan nuestra forma de gobierno parlamentaria. Hay una sentencia de las primeras del Tribunal Constitucional, la 1684, en la que fue ponente Manolo Díaz de Velasco, granadino ilustre, en la que se dice que nuestra forma de gobierno parlamentaria es una forma de gobierno parlamentaria racionalizada. La Constitución sigue diciendo lo mismo, la Constitución sigue estableciendo una forma de gobierno parlamentaria, pero en estos 300 días hemos cambiado radicalmente. Y parece que ese tema le interesa a los partidos políticos, a los representantes políticos, le interesa a los periodistas, le interesa a los sociólogos, a los tratadistas de ciencia política, pero no nos debería interesar a los constitucionalistas.
Y yo me propongo hacer una reflexión desde el punto de vista del derecho constitucional de esa situación. Mirándola, ya creo que podemos mirarla con una cierta distancia, aunque vivamos dentro de ese proceso, como si fuéramos historiadores, con la mirada lejana del historiador, viendo qué es si algo ha cambiado en nuestra Constitución y cómo puede haber cambiado una Constitución rígida, porque el sistema de partidos políticos ha cambiado también. Y esa es la primera enseñanza que deberíamos sacar de esta experiencia. Aunque la Constitución siga siendo la misma y la Constitución funcione y las sentencias del Tribunal Constitucional se hayan ocupado en muy escasas ocasiones y la doctrina se haya ocupado en muy escasas ocasiones del problema que nos ha ocupado estos 300 días, porque hay muy pocas sentencias sobre esta forma de gobierno parlamentaria, porque ha funcionado bien estos años. Y lo que nos ha preocupado es el problema territorial de España, por ejemplo, los estatutos de autonomía, los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas, los derechos fundamentales. Pero el problema de la formación de gobierno interesó en una sentencia interesante, porque yo creo que puede abrir el camino del futuro. La 15-2000 de 20 de enero, que se refiere a la elección del presidente de la Diputación Foral de Navarra, y el artículo 29.3 de la LORAFNA, de la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Fuero de Navarra, que es más sabio que la Constitución, que establece un precepto que nuestros constituyentes no atinaron a establecer, no atinaron a ver qué problemas se podían plantear en los años de vigencia de la Constitución, y es que sin ningún candidato a ser presidente del Gobierno de Navarra obtiene la mayoría simple en el plazo de 2 meses, resultará investido como presidente del Gobierno de Navarra aquel candidato que represente a la lista que ha obtenido más votos. Parece que es una regla de un estatuto de autonomía, una ley orgánica de reintegración y mejoramiento del fuero. No es lo mismo que un estatuto de autonomía para los navarros, pero es una norma sabia. Pero es una norma sabia que no nos sirve, porque la ley del gobierno del año 97 dice, si fuera necesario, que no es necesario, que la elección de presidente del gobierno se regula en la Constitución. Solamente en la Constitución. No se puede regular una norma inferior en la ley del gobierno, una norma inferior a la Constitución. Y la Constitución no establece nada sobre la posibilidad de que se convoquen segundas elecciones. Lo prevé expresamente. Hay un artículo de la Constitución que establece que no se puede disolver el Parlamento hasta que ha pasado un año desde el 115.5, desde la convocatoria de elecciones, salvo en el supuesto del artículo 99, salvo en el supuesto que hemos vivido en el mes de junio, de que ningún candidato en el plazo de 2 meses a presidente del gobierno obtenga la confianza parlamentaria. En ese caso, como nos ha pasado, en el mes de junio se convocan nuevas elecciones. Pero ¿se puede convocar terceras elecciones? Eso no está previsto en la Constitución. El 115.5 dice salvo en el supuesto del artículo 99.5, pero habla de un solo supuesto, no habla de una repetición in eternum de las elecciones. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta situación para nuestra forma de gobierno? Pues las consecuencias son esenciales, porque yo creo que la forma de gobierno ha cambiado trascendentalmente en estos 300 días. Y además se ha producido una circunstancia que está impugnada ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar. No se ha pronunciado. Yo creo que es un retraso grave del Tribunal Constitucional, que es la situación en la que se encuentra un gobierno en funciones cuando no resulta investido de la confianza parlamentaria tras unas nuevas elecciones ningún candidato, y tiene que seguir en funciones, como le ha ocurrido al gobierno que tenemos actualmente, durante un periodo de 300 días. ¿Qué forma de gobierno es esa? Eso tendrá que decirnos el Tribunal Constitucional, pero saben ustedes que ha habido una polémica en los últimos meses sobre si era posible o era constitucional que un Parlamento nuevo, que no ha otorgado la confianza, un gobierno en funciones que tiene la confianza de un Parlamento, de un Congreso de los Diputados que ya
ya se ha extinguido, ya ha muerto, puede controlar al gobierno en funciones o no puede controlar al gobierno en funciones. La tesis del gobierno era que no se podía controlar, la tesis del Congreso de los Diputados era que se podía controlar, y eso ha llegado al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se pronunciará cuando ya no sea necesario que se pronuncie, cuando se haya producido una investidura del gobierno. Pero les decía que la tesis que quería plantearles como tesis fundamental es que, a pesar de que la Constitución sea rígida, la forma de gobierno parlamentaria no es la misma, ni será la misma, veremos cómo evoluciona el sistema de partidos, tras lo que ha ocurrido en las elecciones del mes de diciembre del año pasado, del 2015. ¿Por qué? Porque desde el año 78 para acá, en España hemos tenido lo que los tratadistas de la ciencia política llaman un sistema bipartidista. No un sistema bipartidista perfecto, no un sistema bipartidista rígido, como dicen algunos italianos, algunos expertos de la doctrina italiana, pero sí un sistema de bipartidismo, diríamos, moderado. Un sistema de bipartidismo moderado que se inauguró en España con el hundimiento del partido del gobierno, de la Unión de Centro Democrático, en el año 82, y la asunción por parte del Partido Socialista Obrero Español de una posición de partido hegemónico. Los tratadistas de ciencia política llaman partido hegemónico aquel partido que saca más del 40%, aproximadamente más del 40% de los votos. Esa posición de partido hegemónico la mantuvo el Partido Socialista hasta el año, pues en 3 ocasiones, hasta que José María Aznar ganó las elecciones y el Partido Popular asumió una posición en nuestro sistema político de segundo partido, y desde ese momento, desde el primer gobierno del Partido Popular, hay un sistema de turno, hay un sistema que ya lo experimentamos con la Constitución de 1876, en la que 2 grandes partidos, el Partido Socialista y en algunas ocasiones y el Partido Popular en otras ocasiones, sacan mayoría absoluta, están cerca de la mayoría absoluta y han ido gobernando apoyándose en partidos nacionalistas, en partidos nacionalistas catalanes, en partido nacionalista vasco o en partido nacionalista canario. Eso nos ha dado una forma de gobierno que es la que todos conocemos, que es la que nuestros políticos conocen, que es la forma de gobierno bipartidista. Esa forma de gobierno es una forma de gobierno que tiene sus pros y tiene sus contras. Son más, yo creo, los pros que los contras. Nuestra Constitución, por tanto, ha funcionado muy bien en ese aspecto en los últimos 37 años. Porque una de las grandes ventajas que tiene esa forma de gobierno con 2 grandes partidos que en sus alas buscan alianzas con pequeños partidos que les permiten gobernar, que les permiten sacar una mayoría, garantiza lo que se llama la democracia de investidura. Hoy sabemos perfectamente lo que es una democracia de investidura, porque hemos vivido la experiencia en estos 300 días. La democracia de investidura es que el elector sabe que su voto logra el cambio en el equipo que está dirigiendo los destinos de su país, y que un cambio en su voto puede determinar, como pasa en Gran Bretaña, que es el modelo típico, el modelo clásico de forma de gobierno parlamentaria, puede determinar un cambio, puede castigar al equipo que está gobernando o lo puede premiar en caso que el elector considere que lo ha hecho bien, y por tanto el voto del elector es decisivo. Eso es lo que se llama una democracia de investidura. Al mismo tiempo, cuando hay un sistema de 2 partidos y los 2 partidos diríamos que participan en las elecciones, como han participado en estos 37 años en las grandes elecciones de Estado, también hay una estabilidad gubernamental, una democracia de funcionamiento. Porque en los asuntos importantes el partido que está gobernando tiene el apoyo del partido que está en la oposición y hay una estabilidad gubernamental. Esos pros son muy importantes. También hay contras en este sistema de democracia, de modelo bipartidista, de forma de gobierno parlamentaria. Contras que en España, que somos muy criticones, hemos exagerado mucho. Cuando un partido tiene una posición hegemónica, como le pasó al Partido Socialista, posteriormente en 2 ocasiones también ha tenido el Partido Popular, el partido no solamente rige las relaciones
entre el gobierno y el poder legislativo, sino que también penetra en otras instituciones del Estado. Ahí está la famosa polémica de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y si los partidos influyen y en qué manera influyen en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El sistema de la Constitución es un sistema de unas mayorías amplísimas, las mismas mayorías que para la reforma de la Constitución, de 3/5. Pero claro, como hay dos grandes partidos, los dos grandes partidos se ponen de acuerdo y dicen 3 para ti, 1 para mí, o 2 para ti, 2 para mí, 1 de consenso, etcétera. Y eso no solamente pasa en el Consejo General del Poder Judicial, eso también pasa en el Tribunal Constitucional. Lo lógico sería es que las elecciones al Tribunal Constitucional, cada magistrado tuviese la mayoría que establece nuestra Constitución para ser elegido, que son 3/5. Pero claro, si se renuevan de golpe 4 magistrados y hay dos grandes partidos en el sistema bipartidista, la contra de ese sistema es que puede decir 2 para mí, 1 para ti, y otro para los nacionalistas, o 2 para ti, 1 para mí, otro de consenso, que puede ser también otro reparto. Y esa es diríamos, una perspectiva negativa. Tampoco es tan importante. Yo creo que se ha exagerado mucho sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial y sobre la politización del Tribunal Constitucional, porque lo que no se dice al hacer esas críticas es que esos dos órganos son órganos de gobierno, son órganos constitucionales que garantizan al máximo la independencia del Poder Judicial, aunque en la elección haya un momento político y que el Tribunal Constitucional mantiene viva la llama de la Constitución y se recurre a él, y todos los partidos aceptan su arbitraje cuando recurren al Tribunal Constitucional, por ejemplo, en este aspecto que hemos visto ahora. Pero ese sería un aspecto, diríamos, negativo de la forma de gobierno parlamentaria de dos partidos, bipartidista. Esa forma de gobierno parlamentaria se ha ido. Ahora ya no tenemos una forma de gobierno parlamentaria bipartidista. ¿Por qué? Porque no hay ningún partido que tenga una posición hegemónica. Porque ni el Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta, hoy lo ha dicho el candidato a presidente del gobierno, ni el Partido Socialista, que también han tenido, por la crisis económica los dos, una bajada de votos impresionante, bueno, pues han cedido a terceros y cuartos partidos, que son el Partido de Ciudadanos y el Partido de Podemos, le han cedido un porcentaje muy importante de los votos. Entonces tenemos una forma de gobierno multipartidista. Esa forma de gobierno multipartidista no tiene nada que ver con la forma de gobierno bipartidista. En la forma de gobierno bipartidista que hemos vivido estos 37 años, parece como si viviésemos en Estados Unidos. Parece como si al presidente del gobierno no se le eligiese como se le está eligiendo ahora en una votación de investidura, sino que se le eligiese por el pueblo, por nosotros, directamente la noche de las elecciones. Piensen ustedes en las salidas pues ahora estoy recordando a Mariano Rajoy la noche de las elecciones diciendo hemos ganado las elecciones, o a Felipe González cuando salía diciendo y entonces parece que el pueblo ha investido a Felipe González o a Mariano Rajoy o a José María Aznar, presidente del gobierno. Es decir, que cuando los resultados electorales son claros y hay una mayoría clara, parece que hemos saltado el trámite de las consultas regias, hemos saltado el trámite de la investidura y ha sido el pueblo el que ha nombrado directamente al gobierno, al nuevo gobierno, o le ha otorgado la confianza al nuevo gobierno. Más o menos lo mismo que va a pasar el primer martes, después del primer lunes de noviembre de este año, cuando se presenten el señor Trump y la señora Clinton, y si los resultados son claros, el pueblo norteamericano salta por encima del colegio de electores, el colegio de electores no existe, y entonces la señora Clinton o el señor Trump resultan elegidos presidentes de los Estados Unidos por el pueblo norteamericano. Claro, cuando hay un casi empate o hay una situación difícil, como pasó en las elecciones de Bush contra Gore, pues entonces se discute y aparece el colegio electoral. Resulta que al presidente de los Estados Unidos no lo elige el pueblo norteamericano, resulta que al presidente de los Estados Unidos lo elige el colegio de electores. Resulta que lo que dicen de las encuestas de Trump y de Clinton no es exacto, porque lo importante es ver qué estados gana cada uno de los candidatos. Entonces el que tenga mayoría del colegio de electores, ese es el que es elegido presidente de los Estados Unidos. Y por
ejemplo, el presidente Kennedy, creo recordar que salió elegido presidente de los Estados Unidos con menos votos que Johnson, me parece que se presentaba contra él. Es decir, que en esos casos, en el caso Bush contra Gore, por ejemplo, fue el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el que en una votación 5 contra 4 eligió al presidente Bush presidente de los Estados Unidos. 5 contra 4, ¿eh? Y nadie dijo que estaba politizado el Tribunal Supremo. Bueno, sí se dijo en muchas críticas, hubo muchas críticas al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero uno de los que votaron a favor me parece que tenía a su hijo trabajando en el bufete de Bush, y se aceptó el resultado de las elecciones. Pues en España, con el sistema multipartidista pasa lo mismo. Ya no habrá debates como ha habido entre el señor Rajoy y el señor Sánchez, que parece que son los dos únicos que se presentan, ninguneando a todos los demás. Si se dan ustedes cuenta, en las elecciones de junio ya no hubo un debate a dos. En esos debates entre José María Aznar y Felipe González, parece que el pueblo español elegía o Felipe González, no socialista, o Felipe González o José María Aznar. No, ahora el debate es a 4. Ahora puede resultar que si la persona que tiene mayoría, como ha pasado con el Partido Popular en las elecciones del mes de diciembre y en las elecciones es la lista más votada, no tiene mayoría, no tiene una mayoría suficiente, pero la persona que tiene la lista electoral que tiene mayor número de votos no logra una coalición suficiente para gobernar, entonces puede formar gobierno una persona que ha perdido las elecciones, una persona que no ha tenido esa mayoría de votos. Ese es el sistema de gobierno multipartidista. Y ese es el sistema de gobierno que tenemos ahora, porque si se dan ustedes cuenta, en las dos últimas elecciones, la noche electoral no ha resultado elegido nadie presidente del gobierno. Ahora, la elección de presidente de gobierno depende de los acuerdos de los partidos políticos. Es decir, la forma de gobierno ha cambiado radicalmente y hemos perdido la democracia de investidura. Si eso se consolida y se mantiene en el tiempo, resultará que los electores acabaremos desinteresándonos de las elecciones generales, porque nuestro voto no será decisivo en la elección de presidente del gobierno, como pasa, por ejemplo, a nivel local o pasa a nivel autonómico, porque son posteriormente los pactos que hacen los líderes políticos aquellos que determinan la investidura, la democracia de investidura. En la forma de gobierno multipartidista, la democracia de investidura resulta dañada. Y también resulta dañada la democracia de funcionamiento de la forma de gobierno, porque una forma de gobierno multipartidista es inestable. En Italia, mi maestro fue ministro en 15 ocasiones, y me parece que la vez que más tiempo duró su ministerio fueron 11 meses o 12 meses. Las crisis de gobierno han sido constantes, precisamente por la inestabilidad del sistema de partidos políticos. Entonces, dentro de esa forma de gobierno multipartidista hay varias variables. En Europa hay variables históricas, en la Tercera República, en la Cuarta República, en Austria, en Alemania, etc. En España, nuestro constituyente fue lo suficientemente sagaz como para temer que la situación de UCD se iba a reproducir hasta el siglo XXI. UCD acabó mucho antes, y entonces la forma de gobierno parlamentaria, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, nuestra está copiada de la forma de gobierno parlamentaria alemana, y es una forma de gobierno parlamentaria racionalizada, en la que una vez que logras la confianza del Parlamento, es muy difícil que el Parlamento te descabalgue, porque esa confianza parlamentaria está racionalizada, está fortificada, los reglamentos parlamentarios siguen vigentes, los que estaban vigentes en la época de UCD, que UCD estaba en sus estertores cuando se aprobaron esos reglamentos parlamentarios, y entonces el control del gobierno por parte de la oposición no es tan fácil, porque el gobierno no tiene que comparecer tanto a las preguntas, interpelaciones y mociones del Parlamento, y la moción de censura también resulta dificultada, porque la moción de censura tiene que, como saben ustedes, es una moción de censura constructiva, copiado de la Ley Fundamental de Bonn. Entonces la oposición que trata de censurar al gobierno solamente prospera en caso de que tenga un candidato alternativo y una mayoría alternativa en la Cámara para que se forme otro gobierno. Entonces, bueno, el constituyente ha previsto correctivos pensando que la situación que tenemos actualmente la íbamos a tener estos últimos 40 años.
No solamente el constituyente se equivocó, también se equivocó el Tribunal Constitucional, pero una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, me acuerdo del ponente, pero no se lo digo a ustedes, en los años 88-89, hablando de las leyes orgánicas que se aprueban por mayoría absoluta del Congreso, dice el Tribunal Constitucional, como es casi imposible que nadie saque la mayoría absoluta del Congreso, bueno, pues en las sentencias más vale no hacer profecías porque quedas en ridículo. Y entonces, bueno, pues en España ha habido muchísimas mayorías absolutas y ahora todos los políticos sueñan con una mayoría absoluta, pero en la época fundacional de nuestro sistema constitucional eso no era tan fácil. Pero dentro de la forma de gobierno multipartidista caben muchos modelos. Y entonces aquí nuevamente el sistema de partidos tiene sus efectos en el corazón de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cuáles son los modelos más importantes? Bueno, los italianos, la doctrina italiana, y Leopoldo Elia, que fue presidente del Tribunal Constitucional italiano, que tiene una voz en la enciclopedia del Diritto de formas de gobierno magnífica, distinguen entre la forma de gobierno multipartidista exasperante o exasperada, la forma de gobierno multipartidista radical, y la forma de gobierno multipartidista templada o moderada. ¿En qué situación estamos en España? Pues no lo sabemos. Pero claro, cuando se repiten las elecciones, parece que los políticos que gestionaron la investidura desde el mes de diciembre hasta el mes de junio de este año no se pusieron de acuerdo. Entonces no parece que estemos en una forma de gobierno multipartidista moderada, parece que estamos en una forma de gobierno multipartidista exasperada, o de forma de gobierno multipartidista que se caracteriza porque los partidos tienen una gran oposición entre sí, lo cual no solamente pasa en España, sino que ha pasado en muchos otros países de Europa. Hay partidos antisistema que están excluidos del arco de formación del gobierno. En España no parece que existan partidos antisistema, porque los partidos que están en liza forman parte de gobiernos locales o gobiernos autonómicos, pero si se fijan ustedes, a la hora de formar gobierno nacional, hay los partidos nacionalistas que ahora defienden posiciones independentistas. Lo ha dicho hoy el candidato a presidente del gobierno. Nos parece que no son partidos, dice el PP, partidos constitucionalistas, también lo dice Ciudadanos. En el PSOE no utilizan ese discurso, pero parece que hay partidos que quedan al margen de las opciones para formar una coalición de gobierno. Entonces, si eso es así, la forma de gobierno parlamentaria española es una forma de gobierno parlamentaria que, al haber partidos antisistemas, es una forma de gobierno parlamentaria exasperada, una forma de gobierno parlamentaria, podríamos decir, a la italiana. A los italianos se les ha llamado durante mucho tiempo los enfermos de la forma de gobierno parlamentaria europea. Si es así, esa forma de gobierno, a diferencia de lo que conocemos durante los últimos 30 años, tiene otro defecto, que es el defecto de la inestabilidad política. Los gobiernos duran poco, los gobiernos dependen de las crisis dentro de los partidos políticos. Eso lo hemos visto en estos días. Hay vetos a dirigentes importantes de los partidos políticos. Por ejemplo, a Konrad Adenauer lo hicieron dimitir porque lo vetaron, como Maura o hay otros ejemplos. Es decir, que en esas formas de gobierno no solamente no funciona la democracia de investidura, sino que empieza a funcionar mal la democracia operativa, la democracia de funcionamiento. Y en este momento puede evolucionar la cosa, porque diríamos que nuestro sistema es muy inestable, el sistema de partidos políticos, y puede evolucionar en un sentido de que los líderes de los partidos políticos aprendan nuevas reglas de juego, se inventen nuevas costumbres constitucionales, se establezca la regla que estaba establecida en los últimos 37 años y que este último año parece que ha sido discutida, que la lista que tiene más
votos automáticamente es la lista que forma gobierno, porque se podría reformar la Constitución, pero lo que pasa es que la reforma de la Constitución, que como ha dicho Juan José, y yo la propongo respecto al Consejo General del Poder Judicial, respecto al Tribunal Constitucional, pero claro, la reforma de la Constitución también depende de la forma de gobierno, del sistema de partidos políticos. ¿Cómo se va a lograr un consenso? Ahora se dice un consenso. ¿Cómo se va a lograr una mayoría de 2/3 o una mayoría de 3/5 para reformar la Constitución? ¿Sobre qué materia se va a reformar la Constitución? Y luego se van a convocar elecciones y se va a aprobar un nuevo texto constitucional. La operación es difícil. La última reforma importante que ha habido de la Constitución fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, que fue una reforma pactada entre los dos grandes partidos. Para que la forma de gobierno parlamentaria funcionase, para que se arreglasen los grandes problemas, pues tendríamos que tener un sistema de forma de gobierno parlamentaria multipartidista, consociativa o alemana, en fin, una forma de gobierno parlamentaria con gobiernos de coalición. Si hubiera gobiernos de coalición de los grandes partidos, entonces sí se podría reformar la Constitución. No reformar la Constitución para cambiar las decisiones políticas esenciales de la Constitución, que yo creo que son acertadas las decisiones básicas de la Constitución, pero sí poner al día la Constitución, por ejemplo, en cuestiones como el Consejo General del Poder Judicial, que probablemente sea necesario reformar la Constitución para reducir el número de sus miembros y, desde luego, su sistema de elección, reformar el sistema de elección de miembros del Tribunal Constitucional, reformar nuestro sistema territorial y dar unas competencias distintas al Estado, garantizar las listas de competencias del Estado y de las comunidades autónomas, etc. En esas materias, que son materias de retoque constitucional, es necesario poner al día la Constitución. Ha pasado... está la Constitución en el siglo pasado, estamos en el siglo XXI. La Constitución, como la de 1876, es una Constitución del siglo pasado. La Constitución de 1876, cuando entramos en el siglo XX, empezó a hacer aguas, empezó a entrar en crisis. La Constitución de 1978, cuando hemos entrado en el siglo XXI, ha empezado a estar en crisis o a modificarse en las cuestiones que les he comentado a ustedes. Entonces, en todas esas materias, claro, el sistema de partidos políticos también influye notablemente. Y no solamente eso, por ejemplo, el papel del jefe del Estado, el papel del rey, cuando el sistema de partidos políticos es un sistema multipartidista sin acuerdo entre los grandes partidos, el papel del rey se convierte en un papel notarial, se convierte en un papel, aunque en las consultas de esta última forma de gobierno el rey ha mandado mensajes diciendo que es necesario el entendimiento, mensajes muy limitados, como es evidente, porque la función del rey, el rey es un poder neutro y es un poder moderador, pero cuando la forma de gobierno es bipartidista, o cuando la forma de gobierno, el acuerdo entre los partidos está más, diríamos, maduro, la intervención del jefe del Estado, sea presidente de República, en los casos de Italia, de Alemania, de Austria, etcétera, o sea el rey, como es el caso de España, o el caso de las demás monarquías, por el caso de la reina de Inglaterra, por ejemplo, pues puede tener una importancia mucho más grande. Y la función de aconsejar, y la función de animar, y la función de formar gobiernos de coalición o gobiernos de gran coalición o gobiernos de salvación nacional, pues eso el jefe del Estado puede tener un papel distinto que el que puede tener cuando la forma de gobierno parlamentaria pasa por problemas como los que estamos teniendo ahora. Bueno, como les he dicho, y esa sería la tesis básica o la tesis de fondo, claro, el inconveniente de que la rigidez constitucional no nos proteja contra la crisis de partidos también es una ventaja, porque el sistema de partidos evoluciona, el sistema de partidos cambia. Vean ustedes lo que ha pasado con la UCD, con lo que ha pasado con el Partido Socialista, que ha dejado de ser un partido hegemónico, la posición del Partido Popular, que tampoco tiene mayoría absoluta, aunque la tuvo últimamente en las elecciones de 2011, y cambia. Los partidos políticos también evolucionan. Si no se cambia el sistema electoral, si las reglas de juego siguen siendo las mismas, podemos ver o podremos auspiciar que la forma de gobierno parlamentaria multipartidista tenga otras connotaciones distintas. En favor de la forma de gobierno parlamentaria multipartidista, podríamos decir, así como hemos visto los contras, podríamos decir en favor que el sistema de ocupación de los órganos constitucionales ya no funciona, porque no te puedes repartir
los puestos del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Pues no puedo decir uno para ti, otro para ti, porque no. Y entonces, bueno, pues a lo mejor ese es un sistema, se pueden auspiciar sistemas de selección en los cuales se elija por sistemas objetivos o sistemas de consenso de todos los partidos políticos. Lo mismo pasa con la elección del Tribunal Constitucional o con la elección de otros órganos reguladores que también requieren esas mayorías. Entonces, bueno, pues la forma de gobierno parlamentario multipartidista tiene sus pros y tiene sus contras. Lo importante es que a pesar de que la Constitución sigue siendo la misma y que el artículo 99 de la Constitución sigue diciendo lo mismo que decía, y fíjense ustedes que hemos tratado, la doctrina ha tratado, pues las cuestiones constitucionales están tratadas, yo creo que por muchísimos tratadistas. De este tema del que le estoy hablando ahora, se ha escrito muchísimo este último año, sobre todo por los periodistas, pero tratadistas de derecho constitucional que traten este tema en España, muy pocos. Y que auspicien la situación, o que prevean, o que contemplen la situación que estamos viviendo, pues yo confieso que no se me había ocurrido esa circunstancia. Y claro, hará luz, sin duda, la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre la situación, qué forma de gobierno hay en este momento en España, porque en este momento en España hay un Parlamento que todavía no ha otorgado su confianza a nadie, hay un gobierno que no procede del pueblo, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que el Poder Ejecutivo se elige directamente por el pueblo, o como pasa, por ejemplo, en Francia, en la Quinta República, por parte del presidente para la elección del presidente de la Quinta República, pero sin embargo, aunque no emana del Parlamento ni emana del pueblo, el gobierno en funciones tiene una legitimidad constitucional indudable e indubitable, que está en la ley del gobierno, porque es el gobierno que ha gozado de una confianza parlamentaria pasada, pero una confianza parlamentaria democrática. ¿Qué relaciones existen entre el Poder Ejecutivo actual, el Poder Ejecutivo del Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados? Relación de confianza no hay, no se otorga la confianza, pero ¿puede controlar el Gobierno, el Congreso de los Diputados? ¿Puede controlar? ¿Está en una posición de superioridad sobre el Gobierno en funciones? Bueno, esa es una gran pregunta que tendrá que contestar el Tribunal Constitucional, pero piensen ustedes que la situación que estamos viviendo, en la que hemos vivido en los últimos meses, no puede no ser siempre la misma. Podemos estar en una situación más discutible o más discutida todavía. Piensen ustedes que un partido político, en un futuro determinado, convoca elecciones, las pierde, se forma hay una lista más votada que la lista que el partido que ha obtenido la confianza del gobierno que está en funciones, y el gobierno que está en funciones para un periodo, que es para lo que se prevé el gobierno en funciones, de 3 o 4 meses, se dilata durante un año, habiendo perdido las elecciones y no otorgando su grupo parlamentario la confianza a otra lista que resulta más votada. Esa situación sería una situación realmente complicada. Entonces, claro, o se establecen reglas que parece que se han establecido, porque parece que evitamos las terceras elecciones, o se establecen reglas de comportamiento entre los partidos políticos que resulten aceptables, o probablemente tengamos que ir a una reforma de la Constitución para evitar esas situaciones, porque esas situaciones son situaciones en las que no se consigue nada por un control del Congreso de los Diputados sobre el Poder Ejecutivo, porque ven ustedes que una forma de gobierno parlamentaria, el gobierno en funciones se va a presentar otra vez a las elecciones al cabo de 2 meses, si se resuelven las cámaras. Si lo controlas, estás incidiendo en el resultado de las futuras elecciones, y si esas elecciones se repiten ad nauseam 2, 3, 4 veces, pues entonces se puede alterar el resultado electoral. Entonces la situación de un control parlamentario sobre un gobierno en funciones es una cuestión que no la veo yo tratar, no la he leído yo tratar en ningún sitio, pero que suscita grandes interrogantes, y sobre eso el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar, y se tendrá que pronunciar, pues yo creo que en breve. Y nada más, yo creo que quedo a su disposición si me quieren hacer alguna pregunta, pero yo creo que ya les he metido un rollo bastante considerable, pero bueno, les he dado la tesis que yo me había dado. Yo creo que no ha sido rollo ninguno, yo creo que en eso hay unanimidad aquí, creo yo, entre todo este foro. Asistíamos al principio
al conocimiento del currículum personal, de la valía profesional, y yo creo que después pues hemos terminado con un gran conferenciante y con una gran claridad expositiva. Le comentaba al principio, y él lo acaba de comentar, que también, que por supuesto se presta, si quieren ustedes, a hacer algún tipo de preguntas sobre el particular. Así que se abre este foro, en este caso ahora no de conferencias, sino de preguntas. Permítame, lo digo en la última intervención y la situación, porque estamos todos realmente con una situación excesivamente ávidos de informaciones, de comentarios y de tertulias. Y lo que se está poniendo de relieve la posibilidad de que el investido presidente y nombrado gobierno es posible que, no teniendo la confianza del Congreso, pueda convocar terceras elecciones. No, solamente puede disolver el Congreso en la situación en la que estamos, Su Majestad el Rey, con el refrendo en este caso presidenta del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno solamente puede disolver en caso de que tenga la confianza. Y en el caso de que tenga la confianza solamente puede disolver un año después de que se haya celebrado. Si obtiene la confianza. Pero claro, si se pudiese disolver... No, la disolución es un esquema que de ahí la doctrina italiana, copiando la doctrina alemana, es muy clara. Es un esquema de controles recíprocos. El Parlamento controla la desorganización o el mal funcionamiento del gobierno mediante las mociones de censura, mediante las preguntas y las mociones, y el gobierno controla un parlamento mal organizado o que no funciona mediante la disolución anticipada. Dice todo el mundo que la disolución anticipada, que en España la tenemos, es una característica esencial de la forma de gobierno parlamentaria. Entonces es la forma que tienes de defenderte siendo gobierno frente a un parlamento que no te deja, no un parlamento, en España es un congreso, solamente el único que ejerce el control, un Congreso de los Diputados que no te deja gobernar con eso y la moción de confianza, pero esa es la forma de gobierno, el control recíproco. Es decir, que en la forma de gobierno parlamentaria las relaciones poder legislativo, poder ejecutivo están copiadas de cómo ha surgido espontáneamente en Gran Bretaña, pero se basan en eso, en controles del gobierno al Parlamento y del Parlamento al gobierno. Claro, eso habla también en contra de que se pueda controlar al gobierno por parte del Parlamento si no existe fiducia parlamentaria, porque solamente hay un control en un sentido, pero no puede haber un control en el sentido opuesto. O decíamos hoy que bueno, el gobierno siempre se puede oponer a aquellas proposiciones de ley que implican un aumento de gasto público. Eso se mantiene estando el gobierno en funciones, pero estás inerme ante un Parlamento que no te otorga su confianza y que te controla. Y eso es una situación que bueno, que es se aproxima más a un gobierno de asamblea, a un gobierno asamblear, un gobierno en el que el gobierno parece que es un órgano de gestión, que es lo que es un gobierno en funciones, un órgano de gestión que sigue las directrices esenciales de la Cámara, porque eso es evidente, porque la Cámara es una Cámara democrática elegida, pero no se somete a un control parlamentario de la forma de gobierno parlamentaria. Esa es una situación muy parecida a la que tenemos ahora en España, y que es cambiante. ¿Alguien que quiera preguntar? Bien, yo voy a cambiar un poco de tercio. En primer lugar, Jorge, gracias en nombre de la Constitución, del Club de la Constitución, felicitarte por esta brillantez positiva y sobre todo por un sinfín de cuestiones que plantea de especial importancia en el momento actual. De todas formas, yo voy a cambiar un poco de tercio porque me gustaría saber tu opinión, quizás tarde y quizás no en el momento adecuado en el que nos encontramos, dado la exposición que ha hecho, pero ya en tu tercera edición o en la última edición sobre teoría y práctica del derecho constitucional, tú ya apuntas ahí sobre una reforma constitucional muy específica, sobre todo en materia de Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial. Pero yo, como digo, me gustaría saber tu opinión sobre si sería adecuado en este momento, bueno, en este momento creo que no, pero si sería posible en un futuro inmediato, llevar a cabo una reforma del Senado como Cámara de Representación Territorial, como dice el artículo 69, literalmente,
cuáles serían las líneas generales, obviamente, porque esto da mucho para estar aquí largo y tendido, y sobre todo si esa reforma del Senado podría ser un elemento límite respecto de la expansión nacionalista, sobre todo en el ámbito de Cataluña. Claro, yo creo que el Senado es una institución que ha quedado desdibujada en la Constitución, que está mal diseñada, porque es un Senado que es mitad Senado del siglo XIX y mitad Senado federal. El sistema autonómico es complejísimo en España, está mucho más avanzado y mucho más desarrollado de lo que está en un Estado federal, en cualquier Estado federal. Las comunidades autónomas tienen unas competencias tremendas y entonces sería lógico que la Cámara Alta fuese una Cámara de representación territorial y que en esa Cámara estuviesen representadas las comunidades autónomas en cuanto tales. Hay un artículo de la Constitución del que se habla mucho, que es el 155, que es la coerción federal o la ejecución coactiva federal en caso de incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales, en la que el Senado cumple ese papel y no el Congreso de los Diputados. Pero eso evidentemente está en el espíritu de la Constitución desarrollarlo. Y me parece que en la reforma constitucional que informó el Consejo de Estado en la época de la legislatura, pues yo creo que fue la legislatura del 96, me parece, se hablaba de esa reforma, porque hay que arreglar el problema de Ceuta y Melilla, que no se sabe lo que son ciudades autónomas, lo cual no es decir nada, pero eso no está en la Constitución, hay que ver qué son Ceuta y Melilla, hay que arreglar las competencias exclusivas y hay que darle un nuevo papel al Senado que haga que en el Congreso de los Diputados los partidos nacionalistas no tengan el rol que han tenido estos últimos 37 años, en los que han jugado un papel en la política estatal que ha servido para satisfacer unas necesidades cada vez más crecientes, que al final les han llevado a exagerar su nivel de peticiones y hacerse partidos independentistas realmente, ¿no? Entonces este sistema bipartidista con alianza con los partidos nacionalistas vasco, catalán y canario, pues ha servido para que se desarrolle el Estado autonómico. Evidentemente el Tribunal Constitucional también tiene una sarta de sentencias que han servido para el desarrollo del Estado autonómico, pero yo creo que ha llegado el momento de mantener el papel del Estado y el papel de las comunidades autónomas, y eso tendremos que arreglarlo tarde o temprano, y más temprano que tarde. ¿Alguien más? Allí hay otra persona que ha levantado la mano. Preguntarle qué opiniones, o sea, qué valoración hace, qué opiniones merece la fórmula, por ejemplo, de que el propio pueblo español participase en la apertura de un proceso constituyente para elegir, por ejemplo, temas referentes, por ejemplo, a la forma de Estado de gobierno. Bueno, eso si la reforma de la Constitución es total, el Congreso de los Diputados que aprueba una reforma de la Constitución que implica una reforma del título preliminar o la supresión de un órgano constitucional, yo creo que la modificación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se puede hacer con una reforma parcial y sin referéndum. Eso implica la disolución automática de las Cortes y la elección de una asamblea constituyente en la que los partidos que se presenten necesariamente tienen que llevar en su programa la nueva Constitución. Es el sistema de la Segunda República. Niceto Alcalá Zamora le llamaba el doble obstáculo. El sistema está copiado del sistema de la Segunda República. Entonces cuenta Alcalá Zamora en los defectos, no sé si en su memoria, en los defectos de la Constitución de 1931, que en el año 34 se pensaba reformar la Constitución del 31 para que fuera más atractiva a los partidos que estaban fuera de la República, pero que se pensó que como había que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, sería mejor esperarse a que acabase la legislatura. Y la legislatura acababa en el 37. Y en el 36 pues ya acabó como todos sabemos. ¿Hay una pregunta ahora? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta. Si en la redacción que has hecho en relación a este tipo de gobierno multipartidista, que podrían de alguna manera modular muchísimo la actuación del gobierno que va a legislar o que va a intentar proponer leyes y que tiene que consensuar mucho, en la situación actual en la que hay partidos emergentes que, como todos conocemos, cogobiernan con
otros partidos en comunidades autónomas y en instituciones locales, caso de no llegar a un acuerdo a nivel central, ¿habría un riesgo importante de un desgobierno a nivel local y autonómico? Eso sí, eso está claro. Pero eso es una cuestión que se trató en un libro que publicamos antes de la Constitución, en el año 77, la teoría y práctica de los partidos políticos, en el año un seminario que hicimos de profesores, me parece que en Salamanca, donde yo presenté una ponencia que bueno, me había inspirado en los alemanes, donde se decía la posibilidad de que partidos de Länder alemanes que no tuvieran la misma implantación a nivel federal influyesen hasta el punto de influir en la política nacional, pues como hemos visto que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Pues pasa con el partido. Tenemos presente la situación del Partido Socialista de Cataluña, del Partido Socialista de Andalucía, la situación del PP en algunas comunidades autónomas. Bueno, pues eso claro, en un Estado federal, y España, decir que España es un Estado federal parece que es una herejía, pero España es un Estado federal. Es decir, que los que defienden que hay que reformar la Constitución para que España sea un Estado federal no saben lo que dicen. Lo que pasa es que es un Estado federal como los Estados federales democráticos, no federación en otro sentido, ¿no? Pero sí que, claro, es evidente. Y eso ha pasado, por ejemplo, en Alemania ha pasado pues con la CDU, con la democracia cristiana, ha pasado con el Partido Socialdemócrata alemán. Lógicamente, dominar lo que está pasando hoy en día en España, por ejemplo, sí es verdad, ¿no? Y sin meternos en cuestiones políticas que no nos competen, ¿no? Sí es verdad que hay una especie de divergencia entre el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pues en ese caso, pues sería una demostración. Y eso no sería malo, porque eso le daría más, diríamos, más flexibilidad al sistema. Haría que los partidos centrales, los partidos nacionales, decimos en España, tendríamos que decir federales, pero bueno, el Partido Nacional, el Partido Socialista y el Partido Popular fueran más permeables a las exigencias autonómicas, a las exigencias regionales. Es lo que pasa en España con el PP y el Partido Popular de Galicia, ¿no? Que bueno, pues también ha tenido una influencia muy grande en la formación del Partido Popular, ¿no? Y eso, sí, evidentemente, yo creo que sí. Y eso está sin estudiar también, desde el año 79. Muchas gracias. Pues, ¿hay alguna cuestión? ¿Otra persona? No, una pregunta. Con respecto a la mayoría relativa, la tesis relativa que se mencionó en la doctrina italiana, que si bien puede ser una salida, eso no obligaría a conformar gobierno y iría contra los principios del sistema parlamentario y generaría un gobierno muy inestable para gobernar. ¿Qué opina al respecto? Sí, la reforma, lo que yo he propuesto como reforma, lo que pasaría con la Lorabna, es decir, que en caso de que tuvieses mayoría relativa, pero hubiese una mayoría en contra en la Cámara, que es lo que ha pasado en la investidura del mes de agosto, pues formar gobierno en esas circunstancias, claro, daría un gobierno muy inestable. Y claro, habría que compatibilizarlo con la forma de gobierno parlamentaria racionalizada. Es que en realidad la solución de este problema está en que se creen costumbres constitucionales o reglas de comportamiento entre nuestros políticos, que es lógico que no las tengan, pero por ejemplo yo recuerdo en la época de UCD, que a mí me tocó, en aquel momento no estaba por supuesto en el Poder Judicial, no había entrado en el Poder Judicial, pero fui asesor de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona y estábamos en la época del consenso constitucional. Bueno, pues todas las leyes se pactaban con todos los partidos. Y es más o menos lo que ahora se obliga a hacer ahora. Es decir, no solamente el Partido Socialista, por supuesto, que participó pues en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en la Ley del Defensor del Pueblo, en todas las leyes importantes, sino que también se hablaba con los partidos, con Convergencia y Unión, con los partidos catalanes, con el Partido Comunista. Y entonces hacían leyes que eran leyes que han durado hasta ahora, porque es que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, quitando las últimas reformas que se han hecho, que son inconstitucionales, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues la base de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional está desde el año 79, el Consejo de Estado está desde el año 80, el Defensor del Pueblo, lo mismo. Las leyes de ese periodo han sido las leyes más estables. Y en cambio no hubo consenso en materia de educación. Ahí se rompió el UCD.
Cuando se presentó una ley, la ley de reforma educativa, el sector de la educación lo controlaba el área socialdemócrata de UCD en aquel momento, y las áreas democristianas no se pusieron de acuerdo, y fue el único caso que yo conozco del derecho comparado en que un gobierno mandó la ley orgánica de reforma universitaria, me parece, al Parlamento, y antes de que se iniciase la tramitación parlamentaria la retiró, porque se armó una crisis en el partido del gobierno que hizo que el propio gobierno tuviera que retirar la ley, porque si no caía el gobierno. Es decir, que las crisis de partidos políticos en España, pues también. Lo que pasa es que nos olvidamos muy pronto de esas crisis, pero una crisis más grave que la crisis de UCD, pues no creo que haya habido. Aquello fue tremendo, ¿no? Aquellas circunstancias. Y esa es la gran asignatura, claro. La República pasó igual. En el sistema de 1876, esos sistemas entran en crisis cuando entran en crisis los partidos dinásticos. En la República entran en crisis cuando entran en crisis los partidos republicanos. El sistema de partidos políticos hay que cuidarlo con muchísimo mimo, porque eso es lo que hace que un sistema funcione en España. No nos hemos enterado de lo que es la forma de gobierno parlamentaria en 40 años porque ha funcionado. Y ha funcionado muy bien la Constitución. Y entonces no. Y en este último año, todos estamos hablando ahora de esto, ¿no? Pero en las sentencias del Tribunal Constitucional, 3 o 4. Nada más, la del refrendo del nombramiento del presidente del gobierno de Navarra, 4 cosas más. Bueno, y claro, lo que usted decía, cuando el señor Ibarretxe gobernó con minoría en el País Vasco en aquella legislatura, que fue la legislatura me parece del 99 al 2003 o 2004, los problemas que tuvieron con los presupuestos, con la prórroga de los presupuestos, bueno, dieron una cantidad de conflictos constitucionales tremendos, porque un gobierno en minoría genera pleitos, claro. Bueno, pues levantan la mano también aquí delante. Bien. Bueno, en primer lugar quiero darle la enhorabuena, efectivamente. Yo la enhorabuena te lo doy a ti por estar en Bolonia. Que es un colegial de Bolonia, brillantísimo colegial de Bolonia, y claro, uno que se siente como si hubiera sido colegial de Bolonia hace poco, pues le doy la enhorabuena a él. En cualquier caso, les reitero la enhorabuena por la claridad. Yo creo que todos hemos aprendido mucho hoy y que es una suerte haberlo tenido aquí. Usted ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que cuando hay elecciones en España, cuando hay elecciones generales, todos pensamos, nos saltamos las consultas regias y nos saltamos el trámite de la investidura y pensamos que hemos elegido directamente al presidente del gobierno como si esto fuera Estados Unidos, que no lo es. Y de ese modo yo creo que se pierde un poco la visión sobre el sistema, una visión acorde a su naturaleza, que es parlamentaria y no es presidencialista. ¿No cree que, en cierto modo, la presidencialización del sistema tiene causa, o hay una causa importante, que es la fuerza que ha adquirido una entidad que es el partido político como bloque, gracias a un instrumento fundamental que es la disciplina de voto de partido? La pregunta al hilo de eso, en este sentido, es ¿hasta qué punto es tolerable o beneficioso para el sistema político la férrea disciplina de voto que hemos tenido hasta ahora en los partidos políticos? Claro, sí, pero es una gran pregunta. Manuel García Pelayo escribió un libro, el último libro que escribió en vida fue Los partidos políticos, que se silenció, pero es un gran libro, es un libro de un tratadista de derecho constitucional, y entonces denuncia la partitocracia, denuncia la fuerza del partido político. Claro, pero veamos en esta situación. Hoy en día se discute si es vinculante o no es vinculante las órdenes de voto a los representantes, a los backbenchers, como dicen los ingleses, a los representantes del partido político en el Parlamento. En teoría, claro, según la doctrina del Tribunal Constitucional Español, copiada por muchos tribunales constitucionales sudamericanos y en muchos países de Centro Europa, pues no estás vinculado. Pero ¿cómo funciona un Parlamento sin esa disciplina de voto? Es una de las grandes preguntas. Yo creo que claro,
en Gran Bretaña al portavoz parlamentario se le llama el látigo, ¿no? Claro. Se le llama y claro, cuando te mandan una nota subrayada 3 veces, que parece que es lo que ha pasado en el Partido Socialista con la carta que se les ha mandado, y la incumples, la sanción es tremenda. Pero claro, eso va en contra de la libertad del diputado. Y en Gran Bretaña, además, el diputado es representante de su circunscripción, no es un representante de una lista, ¿no? Aquí es una lista cerrada. También en España hay grandes tonterías que se repiten mucho, y una de ellas es eso de las listas cerradas y bloqueadas. Yo me acuerdo mi maestro, Antonio La Pérgola, que tuvo también una experiencia como se presentó a senador, y hablaba pestes de las listas abiertas, porque decía que en el caso de la lista abierta te tenías que pagar tú los gastos de la campaña electoral que hacías tú como no sé si era diputado, si presentó a diputado o a senador, que hacías para ganar puestos en la lista abierta, y entonces tenías que venderte a los lobbies que te daban dinero para pagarte tu campaña, y entonces era mucho más antidemocrático que la lista estuviera abierta a que te elija el comité del partido. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras, pero aquí en España estamos diciendo, no, es que son listas cerradas y bloqueadas. Sí, son listas cerradas y bloqueadas, pero los partidos políticos tienen una estructura. También es increíble que en España al secretario general del Partido Socialista y al de Ciudadanos, me parece que también, que se le elija en primarias, ¿no? Eso es el máximo de democracia que se puede tener en un sistema político. ¿Qué más democrático puede ser un sistema político que con eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas son los jóvenes. Eso es lo que tenéis que quitarnos las luces y sombras de la política, ¿no? Bien, pues yo creo que estamos en una hora que es prudente, y si les parece, como cierre un poco de este acto, felicitar en primer lugar al ponente, como es lógico. Yo creo que esa claridad la hemos tenido todos, y sobre todo esas cuestiones que nos han permitido pues un poco interiorizar ciertos problemas sobre democracia de investidura, que es importante, sobre democracia de gobierno, y con los problemas colaterales que lleva de estabilidad, de debilidad de gobierno, incluso de reforma constitucional, los problemas de ese multipartidismo o bipartidismo, pero que al mismo tiempo también tiene un reflejo en la importancia cuando hay mayoría absoluta. ¿Qué ocurre si quien gobierna es el gobierno y quien el Parlamento no deja de ser también el mismo gobierno? Porque entonces ya se diluye la diferencia entre gobierno y Parlamento. Y también sobre la necesidad de una cultura democrática, con o no con reforma constitucional, sobre todo en instituciones donde es necesario que exista precisamente esa credibilidad institucional, y donde efectivamente muchas veces se ha preferido un sistema de reparto de cuotas frente a perfiles profesionales rigurosos. Aunque en cualquier caso, como él ha dicho, y es verdad, muchas veces se exagera, muchas veces la politización de esas instituciones, que luego en el desenvolvimiento del día a día pues tiene un perfil mucho más profesional. En fin, yo creo que ha sido una conferencia en la que me permito felicitar sinceramente al conferenciante. Felicito también al Club de la Constitución por esta iniciativa. Yo creo que es importante poner en valor el diálogo, poner en valor la empatía, por así decirlo, bajo los distintos conceptos, bajo las distintas impresiones, y que en un clima de diálogo como estamos aquí perfectamente se pueda desarrollar una conferencia, unas preguntas, y por tanto reivindicamos, propongamos y al mismo tiempo reflexionemos. Y termino, como es lógico, agradeciendo la invitación que me ha hecho el Club de la Constitución, a su presidente, a todos los miembros. Y bueno, pues aunque no se me ha dicho, pero casi lo intuyo por el orden procedente, y de aquí pues se declara formalmente inaugurado el curso académico 2016-2017 del Club de la Constitución. Muchas gracias a todos.